Muy buenos días nuevamente. Agradecemos a ustedes su presencia y damos inicio a la presentación de las bases de datos Mujeres Políticas, experiencia interinstitucional para la generación de conocimiento colaborativo, cuya moderación está a cargo de la doctora María Marván Laborde, a quien damos la palabra. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ahora sí, después de una inauguración un tanto cuanto larga, vamos a iniciar las mesas. En novio del tiempo, me voy a permitir presentar a quienes estamos en la mesa únicamente con su nombre y cargo, y felicitar, por supuesto, a la doctora Flavia Freidenberg, quien fue diría yo, no solo la coordinadora del proyecto, sino su motor propiamente, junto con Mónica Maxice. Veo aquí al equipo de la gente que estuvo trabajando con ellos. No me sé el nombre de todas, entonces la verdad es que pues simplemente las menciono así porque fue un trabajo súper arduo. Me gustaría, antes de darle la palabra a Flavia, destacar tres cosas de las bases de datos. Primero, el trabajo que costó hacer la minería de datos en todos los institutos, la colaboración de los institutos y la coordinación de esfuerzos para que esto llegara al punto en el que está. El segundo, que una vez organizada la información, es un ejemplo de gobierno abierto y bases de datos dispuestas al servicio de la sociedad, de los partidos políticos, de las autoridades electorales y de la academia. Todos aquellos que quieran pueden consultar y trabajar con las bases de datos a partir del grandísimo esfuerzo interinstitucional que se hizo para lograrlo. Y el tercero, una obviedad. No podemos tirar este trabajo a la basura, y si no lo actualizamos diario, finalmente las bases de datos que no se actualizan acaban siendo inútiles. Sería una pena que el esfuerzo y el trabajo de tantas mujeres y hombres valiosos que colaboraron para llegar al punto en el que hoy estamos no continuara, y esto es una política que tiene que ser institucional. Me temo que esa institución no es precisamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esa política institucional tiene que estar en el Instituto Nacional Electoral, que ha sido el principal patrocinador de este proyecto y este estudio. Entonces, no quiero echar indirectas, consejera Diana, pero ya lo dije bastante directamente. Flavia, muchísimas felicidades por tu trabajo. Flavia, sabemos, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora general, mayor, almirante y todos los demás títulos de este proyecto. Adelante, Flavia, por favor. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Llevamos 2 años trabajando, todo un equipo de gente que ahora mencionaré, y estamos todos muy nerviosos y emocionados porque esperamos que lo que tenemos hoy para presentarles, no sé si satisfaga las expectativas, porque no sé si ustedes tienen expectativas, pero sí esperamos contribuir al conocimiento. Este proyecto, que le decimos cariñosamente #Mujeres Políticas, sobre la participación y la representación política de las mujeres en México, intentó de alguna manera desarrollar algunas cosas en las cuales creemos, una serie de principios básicos. Uno, que la academia debe contribuir al conocimiento y a la toma de decisiones. No creemos en una academia alejada de la generación y el análisis de datos y de información que pueda ayudar a mejorar las decisiones públicas. Y creemos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas es lo que puede aportar. Y desde el área electoral que coordina nuestra querida María Marván, estamos convencidos que esa es nuestra tarea. Segundo,
creemos en un conocimiento basado en datos. En América Latina, mis estudiantes salmantinos lo suelen reiterar, hay una tendencia general a opinar, lo cual opinar está muy bien, pero para poder opinar necesitamos datos que nos ayuden a construir mejores opiniones. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que aportar, no sé si lo logramos, pero intentamos, un conocimiento riguroso y la construcción y sistematización de información que nos ayuden a mejorar ese conocimiento. Y tercero, y en esto con mi querida consejeras, con las dos, hemos conversado mucho sobre esto, estamos convencidos en la necesidad del conocimiento abierto. Y nosotros creemos que tenemos que utilizar las nuevas tecnologías de la información, las plataformas que nos facilitan las nuevas tecnologías de la información para poder contribuir en el desarrollo y en la divulgación del conocimiento que generamos. Yo estoy tan contenta de haber podido trabajar en Mujeres Políticas, porque Mujeres Políticas nos ha permitido generar desde nuestro espacio que es académico, elementos que nos ayuden a mejorar las decisiones públicas y políticas. No sé si, Edwin, ¿me ayudas con la presentación? Ahí está. ¿Sí? ¿Ustedes la ven? Porque yo no la veo. Si nos ayudan a ponerla. Nosotros en ¿sí? Ahora sí. En nuestro proyecto, en este proyecto, teníamos una serie de preguntas. Nos preguntábamos por qué unas legislaturas tenían más mujeres que otras. Nos preguntábamos hasta qué punto la paridad en las candidaturas había mejorado la representación política de las mujeres. Nos preguntaban en qué gastan el 3% los partidos políticos. Nos preguntábamos en qué medida los partidos tratan en sus estructuras organizativas a las mujeres, intentando cumplir con un criterio de igualdad de género que les exigen las leyes en las candidaturas, es decir, en qué medida los partidos son igualitarios al interior de sus estructuras, todo esto para los partidos mexicanos. Tenemos estas preguntas para todas las democracias, pero ahora nos las estábamos haciendo para los partidos mexicanos. Nos preguntábamos, ¿era factible conciliar la democracia interna con la reelección, con la paridad de género? Todas estas preguntas las teníamos. Lo que no encontrábamos era datos que nos ayudaran a encontrar respuestas comparativas a nivel subnacional. Y este es un cuarto principio que nosotros tenemos. En países como México es incorrecto hacer afirmaciones del nivel federal como si fueran afirmaciones que se corresponden en cada uno de los estados. Eso es una falacia, ¿no? Es una falacia multinivel, con lo cual nosotros no podíamos generarlo. Y por eso pensamos este proyecto de Mujeres Políticas, porque es un proyecto que busca no solo mirar lo que ocurre a nivel federal, sino lo que ocurre también a nivel local y subnacional. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra subnacional porque dicen, ay, Flavia, estás diciendo subnacional como si es menos de lo nacional. Que no, se dice subnacional para evitar todo lo que no sea el nivel federal. Y entonces por eso nosotros generamos esta investigación. Una investigación que está tratando el nivel federal, pero también el nivel estatal. 32 entidades subnacionales. En un primer intento quisimos llegar hasta lo municipal. Tengo que reconocer que llegamos a lo estatal. Tenemos datos para 20 estados a nivel local, que no está todavía en este proyecto. Lo digo porque mi consejera va a decir, ¿tenemos que ir a lo municipal? Sí, tenemos que ir a lo municipal. Necesitamos más esfuerzos, más recursos para poder avanzar en esa línea. Como decía bien María, como política institucional de las instituciones encargadas de esta cuestión. Pero sí es necesario abordar todos los niveles institucionales del país. Nosotros estamos centrando ahora lo que van a ver durante toda la mañana de hoy, análisis realizados sobre el nivel federal y el nivel subnacional a nivel legislativo en una serie de dimensiones que ahora les voy a presentar.
nosotros además queríamos dialogar estos datos con la política comparada. Es decir, que el caso mexicano nos ayudara a conocer más allá del caso mexicano. Es decir, poner a discutir hipótesis comparativas. Y también queríamos contribuir de alguna manera a visibilizar, más allá de las reglas institucionales, otros obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren hacer política. Hoy a la mañana mencionaron algunos, ¿no? Obstáculos estructurales, obstáculos partidistas, obstáculos en la interpretación de las normas, es decir, toda una serie de elementos que van más allá de lo que dice la Constitución y lo que dicen las reglas de juego. Nosotros dividimos el conocimiento en lo que pensamos que eran como 5 dimensiones. Ustedes podrán discutir con nosotros estas dimensiones, están a discusión, pueden ser otras también. Nosotros empezamos por este punto de partida. Una base que llamamos Mujeres Candidatas, que significó la recopilación de los nombres y apellidos de todas las candidatas y candidatos, hombres y mujeres, que se presentaron a las elecciones desde 1988 o 1990, dependiendo cada estado, hasta 2016. 2016 fue nuestra fecha de corte, porque aunque ustedes no sepan, Instituto de Investigaciones Jurídicas entregó este proyecto el 2 de diciembre del año 2016. Por eso muchas de las bases de datos, la mayoría están cortadas ahí. En algunos casos pudimos seguir avanzando a pesar de haber entregado el proyecto y trabajamos hasta agosto, incluso septiembre, pero digamos agosto del 2017. Una segunda base de datos es sobre mujeres electas. La de mujeres electas, ustedes dirán, ay, doctora Flavia, eso era más fácil. Usted iba a los portales de los institutos o usted iba a los portales de los congresos y seguro que iba a encontrar toda la información desde 1990 hasta la actualidad. Bueno, fue muy interesante estar viendo fotos de muchos electos y electas, porque íbamos buscando fotos, pero no podíamos hacerlo solamente así, necesitábamos la información formal, institucional. Por eso, todos los miembros de este equipo y el Instituto de Investigaciones Jurídicas está absolutamente agradecido del trabajo que desde los soples, del trabajo desde los presidentes de los soples, que las consejeras de los soples, que las consejeras presidentas de las comisiones de género, que las responsables de las unidades técnicas, que las responsables de los observatorios subnacionales nos hicieron, y estamos muy agradecidos además que muchas de ellas nos estén acompañando hoy aquí, porque nosotras vemos con mi querida Mónica Maxice a este ejercicio como un ejercicio de rendición de cuentas hacia ustedes por todo el trabajo que ustedes hicieron. Y gracias al chat de WhatsApp, porque sin él hubiera sido muy difícil identificar y conseguir los datos que nos faltaban y que ustedes respondieran a golpe de chat de WhatsApp, ¿no? Que muchas veces es mucho más ágil que las comunicaciones institucionales, que iban las cartas, venían las cartas, pero los datos los necesitábamos ya. Recopilamos así desde 1990 hasta el año 2016 toda la lista de mujeres y hombres electos en los 32 estados. Una tercera base de datos era, bueno, pero había reglas de juego que registrar. Había que saber cómo era el escenario donde competían estas candidatas y donde competían estos electos. Y entonces lo que hicimos fue recopilar todas las leyes y sus reformas desde 1990 hasta la actualidad para los 32 estados. Y a esa información le aplicamos un índice que habíamos construido un año antes con mi querida colega Mariana Caminotti para establecer cuál era la fortaleza de los diseños electorales que cada uno de los estados había tenido, para hacer una relación que ahora le vamos a presentar en alguno de los análisis que vamos a hacer, si esa hipótesis que teníamos de que a mayor fortaleza del diseño de cuota o de diseño de paridad, efectivamente había una mayor representación. O eran otros elementos los que hacían que unas legislaturas tuvieran más o menos representación. Por tanto, tenemos la base de datos normativas, eso le llamamos mujeres en las normas. Luego dijimos, bueno, pero también tenemos que ir a ver los cargos públicos. ¿Qué entendemos como cargos públicos? Los designados, los no electos. Aquí tenemos más dificultades.
lo que quiero expresar es que esta es una base de datos en construcción, no es definitiva, es un punto de partida. La base de datos mujeres en cargos públicos es una muestra. Secretarías de Estados, consejeros y consejeras electorales, magistrados y magistradas en los tribunales electorales. Todo esto todavía se sigue construyendo, porque no es sacar una foto del último año, está fácil. El tema es ir para atrás. El tema es que esto es un análisis diacrónico, porque necesitamos construir datos de manera evolutiva, es decir, longitudinal, en el tiempo, no sincrónica, no solo una foto comparativa de los 32 estados hoy, sino para atrás. Y finalmente, mujeres militantes. Bueno, aquí yo soy, si ustedes saben, la madre de los partidos políticos de América Latina, voy por todos lados defendiéndolo, pero aquí les tengo que echar la bronca, porque conseguir datos al interior de los partidos, de las ejecutivas, de las comisiones, de los militantes y a nivel subnacional, mírenme la cara. Qué lindo desafío. Estamos en eso, necesitamos más apoyo, ahí sí necesitamos ir a una red de mujeres partidistas que nos ayuden a encontrar los datos en cada estado para cada uno de los partidos. Lo que les digo es que es un proceso de construcción, estamos en construcción de todas estas bases de datos. Nosotros entonces armamos 3 cuestiones. Una, un repositorio de información. Ese repositorio de información hoy ya está disponible en un link que les voy a dar, que está subido al portal del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, donde ustedes pueden acceder hoy en formato Excel. Las bases van a estar en formato Excel, en formato SPSS y en formato Stata, ¿sí? Y hoy no están porque identificamos unos detalles que tenemos que cambiar y entonces ustedes saben lo que es migrar todos los datos de Excel. Bueno, si no lo saben, les juro que no quieren saberlo, es muy difícil. Entonces, como teníamos que corregir unos datos, dispusimos todo en Excel a día de hoy para durante esta semana ya hacer la migración completa. Y es más, si alguno de ustedes identifica algún dato que también quisiera que chequeáramos, también previendo eso, está a su disposición. Durante esta semana vamos a hacer las correcciones finales de esas bases de datos, ¿no? O semifinales hasta, como les digo, es un proceso de cambio. Entonces, está el repositorio de información en este link, en el portal del Instituto Nacional Electoral. Y les voy a contar una anécdota. Aquí en Jurídicas nosotros rendíamos cuenta de este proyecto en la nube. No sé si todos tienen en cuenta lo que es una nube. Pero la nube era muy volátil. ¿Qué es la nube? ¿No? Entonces, todo el equipo de investigación dijo, quizás más que poner los datos en la nube, también deberíamos generar análisis. Es decir, que el proyecto, que originalmente era solo pensar en construir bases de datos, pudiera generar y proveer análisis sistemático, conocimiento aplicado con esas bases de datos. Yo no sé si soy almirante, generala o no sé qué, yo solo sé que no soy nada sin todo un equipo de investigación atrás que dice a la voz de Aura, nosotros hacemos lo que hay que hacer. Y entonces se generó ya un primer producto de estas bases de datos que son un libro que va a salir publicado y que ya está entregado en los próximos meses con el sello de Jurídicas y con el sello del Instituto Nacional Electoral. Y entonces el libro lo que hace es analizar y responder a varias de las preguntas que yo originalmente les había presentado. Y finalmente tienen unas carpetas que entregamos, hay unos boletines donde resumimos parte de los hallazgos que hemos encontrado para que los que no se quieran leer el libro completo porque no tienen tiempo, porque no están apurados, bueno, pueden ir encontrando esos hallazgos en esos boletines. Nosotros pensamos el libro en una serie de dimensiones sobre las bases de datos que les presentamos, sobre la igualdad entre hombres y mujeres en los partidos, sobre la violencia política, sobre la reelección, sobre las mujeres electas, sobre las mujeres candidatas, sobre las diferentes dimensiones en las que nosotros considerábamos que esta base de datos en una exploración inicial nos podía ayudar a resolver esas dudas. Y simplemente sistematizarles algunos hallazgos que ustedes, para ir terminando, que ustedes podrán encontrar. Hay hallazgos y hay aportes metodológicos, como el índice de fortaleza de cuota de género, que lo aplicamos a 128 reformas en 32 entidades federativas, es decir, que tuvimos 244 observaciones de registro.
como un índice que construimos para medir la igualdad entre hombres y mujeres a nivel ponderado al interior de los partidos. Este índice lo aplicamos a 11 partidos a nivel federal, pero yo invito a mis estudiantes a que vayan a aplicarlo a nivel subnacional. El mismo índice está pensado en lógica multinivel, o sea que se puede ir a pensar en las entidades federativas. Tenemos estas bases de datos a vuestra disposición y luego hicimos una serie de propuestas de estrategias para los partidos políticos, y aquí hay mujeres políticas, de qué hacer respecto a la violencia política en razón de género. Y yo solamente les voy a presentar esta gráfica, que es una de las que más me gusta, que está en la investigación que desarrollamos con mi querida Georgina Floresivich. Esta es la muestra de la reducción de la brecha de género en México desde 1990 a la actualidad. Ustedes la ven así, y lo que ustedes ven es los porcentajes de hombres y mujeres que ustedes encuentran en las entidades federativas desde 1990 hasta la actualidad. Lo que ustedes van a ver es esto, y lo que significa es que la brecha de género se ha ido reduciendo. No es una opinión, no me lo inventé yo. No, estos son los datos. Y estos datos a mí, de alguna manera, me compensan el trabajo que con María Marván Laborde, Georgina Floresivich, Raimundo Alba Huitrón, Rodrigo Salazar, Cristina Asornio Guerrero, Ninfa Hernández, Sol Cárdenas y Valeria Ordúñez hicimos durante los 2 últimos años. Esta es solo una muestra chiquitita de lo que estos datos nos ayudan. Es descriptivo, no está explicando nada, simplemente les está mostrando que los esfuerzos institucionales, fundamentalmente, sobre eso vamos a hablar después, han hecho en este país para reducir algo que todos sabíamos, ¿no? Que los hombres y las mujeres no somos iguales ni ante la ley, ni ante las instituciones, ni ante los partidos políticos, ni ante los medios de comunicación. Cubren las campañas de manera sesgada, ponen obstáculos para la participación y la representación, hacen campaña diferenciada, no nos dan dinero para hacer campañas, y cuando estamos y ejercemos el poder tenemos múltiples obstáculos, todo eso en razón de ser mujeres. Pero hoy estamos y sabemos más, que hemos hecho muchos esfuerzos y que están teniendo su resultado. Y yo lo voy a dejar aquí, dejándoles la pizquita de interés para que se metan en las bases de datos, para que luego puedan profundizar el conocimiento en el libro que hemos generado y para recibir los comentarios de mi querida Rita y mi querida Dania, que muy gustosamente aceptaron venir aquí a acompañarnos a discutir, porque el conocimiento tiene que ser crítico, y también a aplaudir a este grupo de investigación que lleva 2 años sin dormir generando estas bases de datos para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Flavia. Cedo ahora la palabra a Rita Bell López Vences. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a quien le doy la palabra por escasos 10 minutos, pero así son las mesas, desgraciadamente. Rita, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la amable invitación formulada por la maestra Mónica Maxice, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, a mi querida doctora Flavia Freidenberg, y pues me honra mucho estar en esta mesa acompañada también por la consejera Dania Paola Rabel y la doctora María Marván. Muchísimas gracias, de verdad las admiro mucho y reconozco mucho toda su carrera y todo su trabajo. Es para mí pues muy grato venir a acompañar la presentación de este resultado. Es un largo proceso, como bien decía la doctora, fue un proceso de investigación, de recopilación de datos, de sistematización, de datos certeros sobre la participación y representación política de las mujeres a nivel federal y estatal, desde 1990 a 2016. Quizás habrá quienes no logren visualizar la importancia y trascendencia de este trabajo, y es por eso que, en concordancia con la amplia explicación que ha dado la doctora Flavia, pues me gustaría hacer algunas precisiones. Las estadísticas de género que pueden formularse a partir del banco de datos que se nos presenta son una importante línea estratégica
a través de la cual se promueve la integración de la perspectiva de género en la producción estadística para hacer visibles las desigualdades de género y necesidades de las mujeres, factores indispensables para la formulación, planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Diversos instrumentos internacionales han establecido la gran importancia de la elaboración de estadísticas de género para promover la participación de las mujeres. Hay que tener en claro que sin este tipo de estadísticas, sin estos datos duros que evalúen la situación de la mujer y del hombre y sus roles en las esferas sociales, económica, de salud y en el caso propio de la esfera política, tenemos una capacidad limitada para evaluar el progreso, para alcanzar la igualdad de género o para dar prioridad a acciones tendientes a abordar la disparidad de género. En esta tarea, lograr la participación de los medios para entender y utilizar la base de datos puede ser una estrategia importante para crear conciencia general sobre la importancia de las estadísticas de género y su relevancia para exigir responsabilidad de los gobiernos a la hora de atender este tipo de situaciones. De ahí que la base de datos que nos acaban de presentar constituye una importantísima herramienta en la promoción de la igualdad de género, da visibilidad a la situación de mujeres y hombres y manifiestan en la vida pública del país y muestran la posición en términos cuantitativos en que se encuentran, frente a un determinado fenómeno en un tiempo determinado. Medir la relación entre estas posiciones y la magnitud de la distancia que hace falta para alcanzar la equidad en la integración de los cargos de elección popular y quizás en el futuro próximo en todos los cargos públicos, ¿por qué no? Contar con esta valiosa información nos permitirá estudiar y dar seguimientos de los cambios en la situación de las mujeres en relación con la de los hombres y a partir de ello responder a las necesidades de información de los gobiernos, tanto de la comunidad internacional como de la sociedad civil, para poder identificar las áreas que necesitan una intervención, evaluar el impacto de las políticas públicas o el desempeño de los compromisos de las autoridades gubernamentales y eliminar los estereotipos de género. De ahí la vital importancia de contar con este tipo de información para el mejor desempeño de las funciones y cumplimiento de las obligaciones de todas y todos en la búsqueda de cerrar la brecha de género que por siglos ha existido y sobre todo cuando de derechos políticos electorales se trata. A través del conocimiento podemos identificar las trampas, recovecos e intenciones que a veces hay de torcer la ley y que surgen desafortunadamente con cada cambio que se genera. Y con esta información nos podemos volver vigilantes y denunciantes de estas prácticas para que haya verdaderos cambios. Ahora bien, ya contamos con esta información sistematizada, concentrada, de fácil consulta. Nos corresponde ahora dar la mayor difusión de estos resultados. Todas y todos los que estamos el día de hoy aquí, los que nos están viendo a través de la red, tenemos ese compromiso de difundir esta información y esta herramienta, de hacer llegar a toda la ciudadanía para que se puedan generar reflexiones a las que ya me he referido y que todas y todos seamos capaces de visualizar las dificultades preexistentes y aquellas que aún existen y seamos capaces de trabajar en colectivo por mejorar y superar las diferencias existentes, pues ello solo será en beneficio de todas y todos. Desde luego que no se trata solo de cifras que muestren, al menos en la apariencia, un contexto más igualitario de la integración de cargos públicos. Hay que estar muy ciertos de ello y se debe analizar qué tipo de cargos son, quiénes son las mujeres que están llegando a estos cargos, si existe de verdad un efectivo acceso y ejercicio en buenas condiciones a estos espacios y poder recuperar la experiencia de ese trabajo, replicar las buenas prácticas y atender las problemáticas que se susciten. Por ello, mi reconocimiento público a la doctora Flavia Freidenberg por liderar el equipo de trabajo, a todas las personas involucradas en tan ambicioso proyecto y por compartirnos ahora esta valiosa información. Sé que no fue un trabajo sencillo, como lo acaba bien de decir, tampoco breve, y sobre todo, ante la falta de bases de datos propias de cada OPLE, generamos demasiada información en los institutos electorales locales y a veces es muy complicado sistematizarla. Y este ejercicio en mi propio instituto nos ayudó a localizar y recopilar toda esta información. Verán ustedes, en el 2014 el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca tuvo un agravio, personas que se manifestaban porque no querían que hubiera elecciones, dañaron las instalaciones, lo que no se robaron lo rompieron y nos quedamos sin respaldo de la información. Y aquí por eso quiero resaltar la importancia de ahora contar con esta base de datos, porque nosotros nos quedamos sin esas bases, o sea, sí estaba respaldada, pero perdimos gran parte del equipo de cómputo donde estaba almacenada esa información, o los CDs donde estaba guardada, la rompieron, se la llevaron. Y cuando tuvimos esta oportunidad, la verdad, fue muy interesante volver a buscar esa información, porque aparte ya estábamos generando nuestra propia, pues toda la información que ya estábamos llevando desde que nosotros asumimos el cargo y no estábamos viendo hacia atrás. Y entonces este lamentable hecho pues nos vino a ayudar muchísimo, porque fue una oportunidad de volver a encontrar esa información y ahora tenerla mucho más respaldada, pues no, aunque se la robaran nuevamente o que esperamos nunca más vuelva a suceder, pues ya esta información está respaldada y aparte está disponible para todas y todos. Gracias también al trabajo de mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando en este instituto, contamos en aquel entonces con la gran aportación del licenciado Francisco Osorio, que era nuestro secretario ejecutivo, y que también llevaba mucho tiempo en el instituto trabajando y que él nos podía decir muy fácilmente, esto se hizo así, esto lo pueden encontrar, fue mucho más rápido por él, y quiero hacer esta mención porque lamentablemente falleció este año, pero ha dejado esta gran contribución a este almacenamiento de datos y que ahora pues está ahí a la disposición de todas y todos. Hay mucho todavía que hacer, hay mucha información que generar, que compartir, y desde luego, pues hay mucho por delante, pero con la suma de esfuerzos de todas y todos, podremos asimilar esta importante labor de generar bases de datos propias, mantenerlas actualizadas, disponibles, compartirlas, difundirlas. En Oaxaca, aparte, estamos de que ya tomamos la conciencia de tener esta información almacenada, también lo estamos haciendo, no solo con la información desagregada por sexo, y atendiendo a la perspectiva de género, sino también a la composición multiétnica, multilingüe y pluricultural existente en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro propio estado. Así que, enhorabuena por esta herramienta que es desde ya de gran utilidad. Muchas gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias, consejera, y muchas gracias por atenerse al tiempo. Es horrible tener que ser la mala de la película, pero a veces toca. Ahora le doy la palabra a la consejera electoral del INE, Dania Paola Rabel Cuevas, quien es presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y la No Discriminación. Adelante, Dania, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es imposible estar en este evento y no evocar la primera reunión que tuve con Flavia cuando me presentó el proyecto. Me acuerdo que cuando lo vi, mi primera reacción fue de sorpresa y de incredulidad por el trabajo monumental que implicaba todo esto. Entonces le dije, bueno, pero ¿cómo lo pudiste hacer tú sola con tu equipo? Y debo decir, en honor a la verdad, que en aquel momento me dijo, no lo hubiera logrado sin la colaboración de las y los consejeros de los soples. Entonces, recuerdo que también le dije, bueno, si hacemos una publicación, en esa publicación les tenemos que hacer un agradecimiento expreso. Y si hacemos un evento, tenemos que invitarlos a invitarlas. Hoy me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, muchas consejeras y consejeros de los soples aquí presentes. Muchas gracias por su ayuda, porque este también es su proyecto y sin su ayuda no hubiera sido posible concretarlo. La segunda reacción que tuve fue de emoción, porque me pareció que era un gran proyecto para temas de gobierno abierto. Hace ya 22 años que tuvo ocasión la cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Beijing. Ya desde aquella ocasión se decía que el conocimiento, la información y las llamadas nuevas tecnologías de la información eran indispensables para fomentar el avance de las mujeres en el sector social, político y económico. Yo estoy convencida que este proyecto va a ser una brújula para poder elaborar nuevos programas sociales, para poder hacer políticas públicas. Entonces, a final de cuentas sabemos que las políticas públicas es la meta del gobierno abierto. Entonces, me gusta mucho este proyecto. Como por si esto no fuera suficiente, sabemos que en más de una ocasión
cuando hablamos de pues, los problemas de desigualdad que todavía existen entre hombres y mujeres, e incluso cuando los denunciamos, no falta una voz en el público siempre alentadora que dice, bueno, yo no veo esa desigualdad, así es que pruébenlo. Y es que lo que pasa es que así funcionan las estructuras sociales, culturales, de género. Generan una percepción, digamos, si no distorsionada de la realidad, por lo menos bastante peculiar. Entonces, este proyecto también nos sirve para darnos datos duros, para poder confrontar esa percepción contra lo que realmente está ocurriendo. Se considera también en muchos sectores que ya tenemos todos los derechos ganados. Incluso muchas veces se nos dice, bueno, ¿ya qué más quieren? A mí me ha tocado reuniones en donde, aunque sea en tono de broma, algunos hombres dicen, ya déjenos algo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que pues es que esto está lleno de claroscuros. Y una cosa es lo que está en el papel y otra cosa ya es lo sustantivo, el ejercicio real de los derechos. Entonces, eso es también lo que nos demuestra este estudio. Nos plasma perfectamente bien todavía esa brecha de desigualdad que existe entre hombres y mujeres y nos da elementos muy importantes para irla reduciendo hasta que desaparezca. Un ejemplo de lo que podemos hacer con la información que nos da este proyecto es, por ejemplo, ver cómo ha impactado el principio de paridad de género pues después de 2014, en estos 3 últimos años, en los órganos legislativos y hacer un comparativo con lo que ocurría antes. Yo les puedo decir, a partir de esta información, que de 1955 a 1991, recordemos que se reconoció el derecho al sufragio de las mujeres en 1953, pero lo pudimos ejercer por primera vez en 1955. Derivado de ese ejercicio, hubo 4 mujeres diputadas en la Cámara de Diputados. Entonces, de 1955 a 1991, el mayor número de mujeres, o la mayor presencia de mujeres en la Cámara de Diputados fue del 11.8%. De 1994 a 2000, el mayor porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados fue del 17%. Destaco este periodo de años porque fue cuando se hablaba de cuotas de género, pero no tenían aparejada una sanción ante el incumplimiento. Luego, de 2003 a 2012, el porcentaje más alto de mujeres en la Cámara de Diputados fue del 37%. Ese fue el periodo que ya había cuotas de género y que ya había también una sanción ante el incumplimiento. A partir de 2015 tenemos una presencia histórica de mujeres en la Cámara de Diputados del 42.6%. México es el 7º lugar a nivel mundial en cuanto a presencia de mujeres en los órganos legislativos. En los últimos lugares encontramos a países como Yemen o Qatar, con un número impresionante de mujeres en sus órganos legislativos de 0. Y desde luego esto nos lleva a otra pregunta. ¿La presencia de las mujeres ha cambiado en algo las cosas? Hay que decir, primero que nada, que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no está condicionado a que lleguen a cambiar las cosas. Ahora, la permanencia de cualquier persona que se dedique a la política sí debe estar condicionada porque hagan un buen trabajo, pero la inclusión de un grupo social jamás. Teniendo esto en cuenta, siempre aparece esa inocente pregunta: ¿de qué ha servido que tengamos más mujeres diputadas? Ese cuestionamiento no es tan inocente, porque lo que lleva intrínsecamente es un cuestionamiento a la inclusión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las habilidades de las personas no están definidas por su sexo. Partiendo de esta idea y teniéndola muy clara en nuestras cabezas, podemos hacer con esta base de datos que se nos ofrece, sí, un análisis a lo mejor de tendencias, de iniciativas que se impulsan desde la Cámara de Diputados, por ejemplo, ahora que hay una mayor presencia de mujeres. Hay muchas cosas que me gustan de este proyecto, pero destacaré solamente algunas. Una de las que me gusta es que en un solo repositorio tenemos información federal y local. Antes de esto teníamos que acudir pues a un lugar para ver la información federal y luego a todas las entidades federativas para hacer esa recopilación.
este proyecto nos conjunta todo y entonces hace mucho más accesible la información. Otra de las cosas que me gusta es la visibilización de la participación política de las mujeres. Se pone la información con un registro de los nombres de las mujeres que han participado en la política. Eso es muy importante porque sabemos que las mujeres suelen ser borradas de la historia. Recuerdo que cuando tenía 6, 7, 8 años de edad, me preguntaba, ¿por qué no hay mujeres que hayan descubierto continentes? ¿Por qué parece que casi todos los inventos los hicieron los hombres? ¿Por qué no hemos tenido una presidenta en México? Y con esa mentalidad infantil pensaba, seguramente es porque prefieren quedarse en sus casas, porque me queda claro que no es falta de capacidad. Yo veía en los grupos en la primaria que siempre las más inteligentes, las más listas, las más aplicadas, las que siempre estaban en el cuadro de honor, eran las niñas. Entonces creía que era eso. Cuando pasaron los años me di cuenta que en realidad lo que pasaba era que se eliminaban a las mujeres de la historia. Entonces este trabajo también lo veo como una reivindicación a las mujeres mexicanas y me da mucho gusto. Como lo comentaba Flavia, una de las preguntas que basaron su trabajo fue ¿en qué medida los partidos políticos tratan en sus estructuras organizativas de manera igualitaria a hombres y mujeres? Y esta es otra cosa maravillosa de este trabajo. Permite que crucemos información con otras bases de datos. La semana pasada presentamos el estudio La democracia paritaria en México, avances y desafíos, un trabajo que hizo PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional. En este estudio se analizan a partir de un índice de participación política 8 grandes dimensiones. Una de esas dimensiones es la participación de las mujeres en los partidos políticos. Y resulta que la calificación que obtuvieron ahí los partidos políticos fue la segunda peor de todas las dimensiones valoradas. La única que estuvo peor fue la presencia de las mujeres en la administración pública federal. Tuvo una calificación de 50.8 sobre 100. Hay que decir algo, las mujeres sí quieren participar en la política también a través de los partidos políticos. A mí me llamó mucho la atención que hace unos meses hicimos la revisión de los padrones de los partidos políticos para verificar el número de afiliaciones que cumplieran con el número mínimo que exige la ley y advertimos que de 2014 a 2017 se incrementó el número de mujeres afiliadas en un 45.16%. El reto que tenemos es que no ocurra lo que siempre pasa, que las mujeres se queden en las bases. Las mujeres tienen que estar en todas las estructuras del partido político, también en las cúpulas de los partidos. Y aquí hay algo muy interesante, una sentencia de la Sala Superior que salió en junio pasado, el JDC 369-2017, y sentencias acumuladas, en donde la Sala Superior le ordenó a un partido político que tenía que tener una integración paritaria en su máximo órgano de dirección. Así quedamos con esa sentencia. Digo, lo malo es que apenas la semana pasada me enteré por los medios de comunicación que se promovió un incidente de inejecución de sentencia porque no han cumplido todavía. La Sala Superior les dio 5 días para que dieran acatamiento a la sentencia y convocaran a su Congreso Nacional para hacer una integración paritaria. Quiero decir además que al partido político que se lo ordenaron es el que tiene un menor número de mujeres en su comité directivo. De 9 integrantes, solamente una es mujer. Entonces, pues daremos seguimiento y se me está concluyendo el tiempo. Únicamente quiero decir, ya muy brevemente, que estoy convencida que el proyecto que hoy se presenta conjuga transparencia, generación y acceso a la información, lo cual es elemental para temas de gobierno abierto. Nos da información accesible, que es manipulable, que se puede contrastar y eso genera un valor público. Para concluir, únicamente quiero citar una parte del llamado a la acción para la democracia paritaria en México que dice: el derecho de las mujeres a participar políticamente no debe limitarse al derecho a votar y ser electas, sino a intervenir libres de discriminación y violencia en todos aquellos espacios donde se deliberan y deciden los asuntos públicos desde los gobiernos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todas las de la mesa. Ahora sí no puedo decir todas y todos. A todas las de la mesa, a todos y todos los presentes. Creo que vemos de manera muy clara la necesidad de contar, y las bases de datos lo que nos van a permitir es contar. Como bien nos dijo Flavia, tenemos evidencia empírica, y con la evidencia empírica podemos encontrar momentos de quiebre. Cuándo una ley es efectiva, cuándo no es efectiva, y cuándo desgraciadamente podemos empezar a darnos cuenta cuando hay retrocesos. Solo contando de manera constante podemos percibir los retrocesos si es que empiezan, y atajarlos en ese preciso momento, y no decir 10 años después en qué momento fue que empezamos a ir hacia atrás. Creo que es muy importante. La riqueza de las bases de datos que hoy nos presentan deberá de ser motivo de muchas nuevas investigaciones. Podemos trabajar carreras legislativas, en qué momento un hombre o una mujer cayó en desgracia en su partido, venía pudiendo participar en la política, y a lo mejor un día hizo una intervención en la Cámara de Diputados que no gustó mucho, a lo mejor algún día no se comportó como debía y a partir de ahí desapareció. Podemos ver qué partidos tienen mayor presencia y participación de las mujeres, cuáles ponen mujeres en distritos que saben que no van a ganar. Entonces, a pesar de que cumplan en la paridad, vamos a poder medir no solo quién cumplió con la cuota de género a la hora de proponer, sino además después a la hora de tener candidatas. Antes de darle la palabra a Flavia para que nos haga ya nada más un cierre y tratar de recuperar el tiempo, no me queda sino volver a agradecer al INE y a Mónica Maxice, además de todo el equipo que estuvo trabajando en esto. Veo por ahí a Rodrigo, a Georgina, varios del equipo. No me queda sino agradecer al INE y a Mónica Maxice por el apoyo institucional, y perdón que vuelva a insistir, pero tienen que agarrar la bandera de seguir manteniendo estas bases de datos, cada quien en los soples, con una gran coordinación, y en el INE a lo que le toca. Flavia. Simplemente reiterar esta idea de María, que queremos que quede muy, muy clara, y creo que tanto Rita como Dania comparten con nosotras, y además de agradecerles vuestros generosos comentarios, podemos respirar, ya, pasamos la primera prueba. Tenemos que acostumbrarnos a cooperar y a colaborar como lo hemos hecho en este proyecto. La base de la construcción de las bases de datos está en las sinergias que se generaron entre las juntas estatales locales del INE, los OPLES y el INE. Y nosotros éramos simplemente un puente entre unos y otros. Entonces, por eso le pusimos la generación de conocimiento de manera colaborativa, porque simplemente, y con esto cierro, una experiencia que aprendimos nosotros. Cuando nosotros solicitamos la información inicialmente, nos llegó como cada instituto la tenía, en fotocopias. No, ¿ustedes creen que venían todos en formatos SPSS? No, señores, en fotocopias, en libros, en memorias. Doctora Flavia, ahí van los datos, y eran hermosos libros así que alguien tuvo que transformar. Pero con esto aprendimos. Lo que no nos puede pasar es que esta base de datos quede en el 2016. Por eso yo les pido un llamado a los vocales ejecutivos, a los observatorios y el excelente trabajo que están haciendo desde los observatorios de género locales, gracias al esfuerzo de nuestra querida Paula Soto y todo el Instituto de las Mujeres. Aprópiense también de este proyecto. Aprópiense de este proyecto y ustedes sean los que están pendientes en cada estado de actualizar la información de este proyecto. No esperen que se la vuelvan a pedir. Ustedes también remitan a la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación la información, porque ustedes son los que mejor conocen lo que está pasando en los estados.
Y así no vamos a tener que esperar 20 años más para actualizar otra vez toda la información que generamos hasta aquí y hasta ahora. Es una muestra de lo que la cooperación entre los OPLES y las instituciones federales se puede conseguir. Y nosotros solamente éramos un puente en la academia. Esto lo hacen ustedes. Simplemente quería decir esto, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me voy a permitir que no leer las preguntas de 4 mujeres que nos hicieron favor de preguntar por razón de tiempo, pero también por razón de que en los 3 paneles que siguen ahora, seguramente muchas de ellas se van a contestar. Ahorita solo hemos hecho la presentación, ahora viene el análisis y presentación ya de hallazgos muy importantes. En la lógica de la investigación, vamos a ver si las reglas importan, vamos a ver por qué las mujeres ganan en algunas legislaturas y en otras no, y al final la democracia interna dentro de los partidos. 3 elementos fundamentales para entender cómo se mueve la participación de hombres y mujeres y qué obstáculos hay que sortear en cada uno de los momentos. Agradezco mucho a todas y les doy a cada una de las presentes su reconocimiento. Muchísimas gracias y casi empezamos inmediatamente el siguiente panel. Muchas gracias.